¿Qué tal, chicos, lords and ladies? Bienvenidos al vídeo prometido que os dije en mi último vídeo de la trampa, de acuerdo, de mi trampa de solo, en la que vamos a ponerla a prueba contra un gran titán de mi gremio como es Jassy, ¿de acuerdo? Antes de nada, agradecerle el trabajo porque obviamente se han tenido que sacrificar algunas T4 para poder hacer estas pruebas y sobre todo yo creo que para todos aquellos que si os animáis algún día a seguir los pasos de una trampa de solo, tengáis un poco una referencia, ¿de acuerdo? De cómo actúan estos hits sobre una trampa de estas características. Ya sabéis que la trampa es pequeñita en comparación a otras trampas como la de Stu Trap o la de Duck Hunter o alguna cosa así, que son trampas pues con más investigaciones y un poco todavía level 60 con más equipaciones, pero la vamos a poner a prueba, chicos. Quedaos conmigo porque la verdad es que el resultado ha sido sorprendente, creo que os va a encantar el vídeo y qué más deciros, como siempre, bienvenidos. 3, 2, 1, jump! Muy bien, chicos, pues antes de nada, dos pasos muy rápidos porque es algo que continuamente veo que todavía la gente me lo pregunta en los foros y en los vídeos incluso, y son cosas que se ven, ¿de acuerdo? Que se ven en los vídeos, pero para todos aquellos despistados que no os dais cuenta, vamos a hacer un repaso de dos cosas. Lo primero, me preguntáis qué talentos uso yo en la trampa, ¿de acuerdo? Yo en la trampa uso talentos 100% de ataque, solamente tengo el PS maximizado, ¿de acuerdo? En este caso, tanto PS1 como PS2 los tengo subidos al máximo. Después tengo los 3 ataques, ¿de acuerdo? Los 3 ataques de nivel 3, y después lo que tengo es un poco maximizada la infantería, ya que la infantería es pues mi tropa frontal, ¿de acuerdo? Y un poco la artillería, un poquito también la artillería, ya que el 90% de los ataques que tiendo a recibir son ataques de caballería, por lo tanto siempre poner un poquito más en esa artillería también es bastante bueno. Segunda parte, la equipación, que también me la preguntáis bastante, ¿de acuerdo? La equipación que yo utilizo es esta de aquí, para mí es sin duda una de las mejores equipaciones posibles, incluso a lo mejor el tótem se podía intercambiar por un vial, a lo mejor, ¿de acuerdo? Pero creo que esta es una equipación que funciona perfectamente por debajo del level 60, ¿de acuerdo? Yo para el level 60 tengo una nueva equipación ya preparada, pero para estar debajo del level 60 y el camino del 59 al 60 para una trampa es muy largo, entonces la verdad es que me ha ido muy bien. La clave está en las joyas, ¿de acuerdo, chicos? Las joyas sí que todas las que veis son de azul para arriba, son de azul, algunas moradas y una en dorada, que es la que tiene la espada, pero las joyas, chicos, siempre, si algún día hacéis una trampa, es una parte importantísima, y creo que ahora mismo los stats de la trampa están alrededor de 315 de artillería y de infantería y unos 280 aproximadamente de caballería, ¿de acuerdo? Muy bien, pues dicho esto, teniendo esta información que siempre me gusta dejarla un poco clara para todos aquellos despistadetes, como he dicho, vamos a entrar en los hits. Muy bien, chicos, pues para hacer toda esta prueba he tenido que migrar al reino 562, que es el reino al que estamos migrando todo RA, así que si estáis en el 562, bienvenidos porque venimos nosotros y por supuesto pues me costó mis papiros hacer esta prueba para todos vosotros, pero empezamos los primeros ataques, chicos, y empezamos con el primer ataque de infantería. Decir que ni en los primeros ataques ni Jassy ni yo estamos utilizando ningún potenciador de ejército, ¿de acuerdo? Como veis, estamos hablando de héroe de 11k, los héroes pay to play de infantería, así que un hit bastante contundente. ¿Y qué es lo que pasará, chicos? Pues conseguimos hacer de acuerdo, de capturar su líder, algo que para mí ya me deja bastante sorprendido porque pega, la verdad es que bastante fuerte. Como veis, chicos, en el reporte estamos hablando de 527.000 heridos, que ya la verdad es que es bastante, ¿vale? Estamos hablando de que es un número bastante contundente, y sobre todo, chicos, fijaros que los monstruitos que tiene Jassy son monstruitos maxeados. Estamos hablando del monstruito del pacto 3 para ataque, monstruito del pacto 1 para ataque de infantería, HP, que este es el Malgorgojo. Estamos con Pairis, ¿de acuerdo? Todos maxeados, y el héroe de pago, ¿de acuerdo? Que es el conejito, el Huey Hops. Así que, bueno, pues estamos delante de un monstruito maxeado. Y si vamos al reporte, pues como veis, chicos, estamos hablando de pues bueno, un montón de daño, sobre todo el
el conejo hace un montón de daño a nuestras líneas traseras, pero sobre todo lo que faltaría aquí es ver cómo actuaría el monstruito de ala negra, por ejemplo, esos monstruitos que hacen el ataque del 600%, que Yassi no lo tiene, y es lo que me da un poquito de miedo, porque esos monstruitos hacen muchísimo daño a una trampa. Pero vamos a seguir, por supuesto, con los siguientes ataques, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar en un siguiente ataque de caballería, pero como no, antes tenemos que curar, ¿de acuerdo? Quiero que veáis un poco lo que puede curar, lo que puede tardar, perdón, en curar casi 527k de tropas. Estamos hablando de casi días. Aquí no sé qué pasa, chicos, empieza una maraña de bots, pero entre la maraña de bots aparece el ataque de Yassi, que en este caso nos está mandando caballería. Y como veis, una vez más, estamos hablando de héroe de 11k, también todos los los héroes de caballería pay to play. Bueno, pues un ataque, la verdad, una vez más, bastante contundente, con todos los familiares ahí debajo ahora los veremos en el reporte detallado, qué es lo que nos está mandando exactamente de familiares, de monstruitos, pero como veis, chicos, es una segunda estampada, incluso con caballería. Yassi no consigue destrozar a nuestras tropas y por lo tanto la sorpresa todavía es más mayúscula. Muy bien, chicos, pues en el segundo hit estamos hablando de 600k de heridos. Fijaros que con un solo hit de caballería, Yassi me está casi mandando todas mis enfermerías a estar completamente, completas. Esto ya empieza a dar un poquito más de miedo, pero aún así conseguimos llevarnos su líder a hacernos una visita. Fijaros que una vez más monstruitos maxeados, en este caso ataque de caballería, también Pyrys, el monstruito del level 3, que este será Goblin seguramente, también nos está mandando a Gorgosho, ¿de acuerdo? Y en este caso no tenemos monstruitos de pago, pero sí que nos está mandando a Megalarva, por lo tanto no está nada mal, ¿de acuerdo? Como veis el reporte, ¿vale? Todo el daño se concentra en los gladiadores, pero yo creo, chicos, que si una vez más Yassi tuviera los dos monstruitos de pago, por ejemplo, como antes teníamos al Huey Hobbs, tuviera el relativo, que ahora no sé si es, creo que es Gargantua, y tuviera el de daño de caballería del 600%, esto podría haber sido muchísimo más y podría haber sido bastante duro el hit, incluso tener algún que otro rojo, ¿de acuerdo? Pero para que veáis la potencia de este hit, ¿de acuerdo? Vamos a entrar un momento en la batalla, porque creo que vale mucho la pena que veáis, sobre todo en términos de moral, ya que siempre hemos hablado en el canal de la moral y de cómo funciona y demás, algo reciente que tenemos en los vídeos. Quiero que veáis, sobre todo, chicos, lo rápido que baja mi moral. Fijaros, chicos, a la que yo llego por primera vez a su conjunto de caballería, una vez yo he acabado con sus tropas colchón, mi moral está al 36%. Sí, al 36%. Esto es una auténtica barbaridad. Obviamente, pues sus monstruitos empiezan a lanzar potenciadores, Megalarva me hace stun a todos los héroes, algo bastante heavy, la verdad, bastante heavy. Y aquí es donde viene lo interesante. Fijaros, chicos, cuando yo llego al 1% de moral, Yassi todavía está al 66%. Eso significa que si le hubieran sobrevivido algunas tropas, ¿vale? Ya no digo unas pocas, pero algunas, la verdad es que el hit podría haber sido bastante contundente. Pero en este caso, la potencia que tiene la trampa en esos 40 segundos de batalla sigue estando a lo mejor por encima de el daño que hace Yassi, obviamente. No, perdón, yo creo que Yassi incluso nos hace un poco más de daño en conjunto. No me extrañaría que fuera así un poco el recuento. Pero dado que no sobrevive absolutamente nada, pues somos los ganadores indiscutibles de la batalla. Pero estamos hablando de que el tiempo es súper ajustado. Es decir, no sé exactamente, estamos casi en los 37, 38 segundos de batalla. Por lo tanto, por 2-3 segundos la potencia de Yassi es tan bestia que seguramente incluso nos podía haber quemado si no hubiéramos capturado al líder. Entonces, chicos, quiero que os fijéis precisamente en la equipación con la que ha estado usando Yassi. Es una equipación pues muy potente, con las copas en mítico, con un par de piezas de campeón, pero no es para nada la mejor equipación que nos podemos encontrar. Tenemos jugadores como Tata que a lo mejor tienen el set de campeón en mítico en todo perfecto, también tienen muchas más estrellas de castillo, que es eso es un boost bastante importante. Como hemos dicho, los monstruitos de pago, chicos, los monstruitos
a la negra y Bon Appetit, que son los monstruitos que hacen ese ataque del 600%, que son ataques muy pero que muy pesados. Eso nos llevaría al siguiente nivel, y yo creo que una vez visto cómo está funcionando un jugador como Yassi, vosotros os podéis hacer una idea, ¿de acuerdo? Yo creo del daño que nos podría hacer jugador como Sugar Pain o como Gao Yang o los demás titanes del juego, que creo que nos harían una quemada bastante bestia. Entonces aquí un poco estaría, yo creo, nuestro límite, ¿vale? Estaríamos hablando de que un jugador de estas características nos pondría casi al máximo de nuestras posibilidades, a lo mejor utilizando un potenciador del 50%, si en ese caso se da, podría tener un poquito más de aguante, pero sin duda un gangbang de jugadores de este estilo nos haría muchísimo, pero que muchísimo daño en la trampa. Entonces, espero que hayáis disfrutado, chicos, porque creo que este vídeo me lo habéis reclamado muchísimo. Espero que esto os sirva, de punto de partida si hacéis algún tipo de trampa. A mí me ha parecido muy interesante poner la prueba, y una vez más, Yassi, por favor, gracias. Sé que no me va a entender, pero muchas gracias por la ayuda prestada. Con esto, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, y sobre todo, ahora que si habéis llegado hasta el final, estar atentos porque se acerca un concurso muy chulo, ¿de acuerdo? Todavía no he hecho el concurso para celebrar el año del canal, y lo estaremos celebrando dentro de nada, y estaremos sorteando camisetas de los mobile, estaremos sorteando gemas, estaremos sorteando Google Play Cards. Vamos a hacer un stream bastante chulo, y además os echo un poco de menos porque llevo bastante tiempo sin poder hacer un stream como Dios manda, con vosotros un buen rato. Así que gracias por estar aquí, por favor, estar atentos. Tengo muchas ganas de hacer ese concurso y yo os espero a todos. Chao, chicos, un beso enorme. Three, two, one, jump!